El día de hoy nos convoca la sustentación de la tesis para optar al título de Magíster en Manejo y Conservación del Bosque de la ingeniera forestal Daisy Duarte, quien realizó su tesis bajo la dirección de la profesora, la doctora Olga Patricia Pinzón, y presenta su tesis ante el comité evaluador conformado por la doctora Castaño y la doctora Arcila. Daisy, tienes 40 minutos para hacer la presentación. Entonces, el auditorio es tuyo. Muchos éxitos. Listo, perfecto. Muchas gracias, profe, y gracias a todos los que están presentes. Buenos días. A continuación, pues les voy a presentar mi proyecto de tesis de maestría titulado Asociaciones de coocurrencia entre grupos epidáficos de hormigas depredadoras, colémbolos y termitas en forestaciones comerciales de la Orinoquía colombiana, dirigido por la profesora Olga Patricia Pinzón. Como primera medida y a manera de contexto, es importante recordar que los cambios en el uso del suelo y los efectos del régimen climático determinan y condicionan la diversidad y los ensamblajes de artrópodos que están presentes en el suelo, presentando así variaciones en cuanto a la coexistencia de ciertas especies y asociaciones en una comunidad específica, y lo cual a su vez puede llegar a afectar, digamos, la provisión de servicios ecosistémicos que se da en ese lugar. Para el caso de las plantaciones forestales comerciales que se encuentran ubicadas en los departamentos del Meta y el Bichada, se ha observado básicamente que el ensamble de termitas, colémbolos y carábidos es alterado en relación con el uso anterior del suelo. Particularmente algunas especies de termitas y ciertos géneros de colémbola fueron más abundantes en coberturas de plantaciones forestales que lo que se encontró en coberturas de pasto y bosques de galería, generando así entonces un interrogante sobre si esta situación se pudo ver influenciada en cierta forma por el posible desfavorecimiento de depredadores que no estaban presentes en la condición de la cobertura de plantación. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el cambio en el uso del suelo y la fluctuación climática afectan no solamente la riqueza y la abundancia de fauna epidáfica que está presente en el suelo, sino que además puede llegar a alterar esas interacciones entre las especies y entre múltiples taxones que ocurren en un lugar específico. Si bien la mayoría de los estudios se centran en evaluar un único grupo taxonómico, para este caso se pretende llevar a cabo un estudio donde se tienen en cuenta 3 grupos principales como los más abundantes en el suelo y que corresponden a hormigas como depredador principal de termitas y de colémbolos. También algo que hay que reconocer es que se desconoce cómo cambian esos ensamblajes entre las hormigas depredadoras, colémbolos y termitas al establecer coberturas homogéneas que pueden permanecer por periodos prolongados de tiempo, como es el caso de las plantaciones comerciales en este caso. De esta forma es importante comprender la ecología de estos grupos, su comportamiento y sus interacciones y cómo puede llegar esto a influir dentro de la provisión de servicios ecosistémicos en general, y considerar esos efectos que se pueden producir en los cambios en el ambiente y cómo pueden esas funciones ecológicas también verse afectadas. Además de determinar la presencia de estos taxones en un área específica o en una cobertura que se esté analizando, una forma indirecta de estimar, digamos, esos cambios en las interacciones son los análisis de coocurrencia, los cuales han permitido comprender en cierta forma la multiplicidad de interacciones entre las especies que se están evaluando. Ahora bien, teniendo en cuenta que tanto las hormigas como las termitas y los colémbolos conforman la mayor parte de la biomasa de los artrópodos que están presentes en suelos y en especial en la región de la Orinoquía, y que la multiplicidad de sus interacciones puede llegar a determinar la presencia de ciertos géneros o especies en un sitio específico, se quiere responder a si existe una correlación entre la comunidad de termitas y colémbolos epidáficos que están presentes en plantaciones de eucaliptus pellita de diferentes edades, en pastos y en bosques naturales durante la época húmeda y seca, con la presencia de hormigas depredadoras. Esto teniendo en cuenta que básicamente se desconoce la manera en la que se afecta la abundancia y las relaciones entre los depredadores y sus presas, y cómo estos grupos responden espacialmente a la diversidad de sus presas existentes en un hábitat específico, o si por el contrario estos cambios se generan por otro tipo de factor determinístico.
Para responder a esta pregunta, se planteó el objetivo general de comparar el ensamblaje de hormigas depredadoras, termitas y colémbolos que coexisten en plantaciones de eucaliptus pellita de diferentes edades, pasturas y bosque natural en dos épocas climáticas contrastantes. Para ello se plantearon dos objetivos específicos. El primero de ellos es analizar los posibles patrones de concurrencia existentes entre hormigas depredadoras y las comunidades de termitas y colémbolos en muestreos de macrofauna epidáfica asociados a las plantaciones de eucaliptus pellita en pasturas y en bosque natural, y el segundo es contrastar el efecto de la época climática con la concurrencia de hormigas depredadoras, termitas y colémbolos que están presentes en esas coberturas. De manera general, el área de estudio se llevó a cabo en el municipio de Villanueva Casanare. En este lugar se presenta un régimen climático de precipitación bimodal, donde los meses más lluviosos son desde abril hasta noviembre y hay una época de sequía que está comprendida entre los meses de diciembre a marzo. Aquí se presentan algunas características generales respecto al clima, los suelos y la vegetación, que son característicos de la zona de estudio. Ya en cuanto al método de muestreo, se evaluó un núcleo forestal con plantaciones de eucaliptus pellita de 2, de 6, de 8 y de 14 años, y se comparó la diversidad que se encontró de artrópodos presentes en esas diferentes edades y con lo que se encontró en bosques de galería y pastos. En este sentido, se delimitaron 3 transectos lineales, cada uno de 50 metros de largo por 3 de ancho, siguiendo la línea de siembra, y cada transecto se subdividió en 5 subtransectos. De esta forma se hizo la recolección de colémbolos y hormigas, llevando a cabo el método de trampas de caída. Cada una de estas se instaló en campo ubicada entre sí cada 10 metros, mientras que las termitas se recolectaron mediante el método de muestreo estandarizado por tiempo de búsqueda. Se determinó que la frecuencia del monitoreo iba a ser semanal durante los meses de noviembre del año 2014 y mayo del 2015. Y también se definió la instalación de un total de 153 trampas para cada una de las épocas evaluadas. Ya en cuanto al análisis de datos, entonces en primera medida se llevó a cabo la determinación taxonómica de las hormigas. Para el caso de los colémbolos se utilizó la matriz construida por Duarte y colaboradores en el 2020, y para las termitas la matriz construida por Pinzón. Para el procesamiento en general de los datos se tuvo en cuenta la estructuración de la base de datos para cada uno de los grupos, hormigas, termitas y colémbolos, con relación a las frecuencias relativas de cada grupo. Adicionalmente, se llevó a cabo el análisis, la estimación de la diversidad a partir del análisis de diversidad alfa, evaluando indicadores de riqueza como lo son Q0, Q1 y Q2, Q1 y Q2, y se estimó la diversidad beta por tipo de cobertura y la época climática. De manera adicional, también se llevó a cabo un análisis de correlación en donde se llevó a cabo el test de Pearson y un análisis de cocorrespondencia. Y adicionalmente se llevó a cabo un análisis de redes de asociación, el cual esta herramienta permitiría identificar las interacciones específicas entre ciertos grupos y evaluar la conectividad en general de la red, la relación entre las especies de las hormigas depredadoras con sus presas y el número de enlaces que se generarían con esas interconexiones. De manera ya de resultados en cuanto a la diversidad alfa, para el grupo de las hormigas se identificaron un total de 4.284 individuos pertenecientes a 7 subfamilias, 27 géneros y 59 especies de hormigas cazadoras. El número de especies verdaderas encontradas fue mayormente representada en los bosques de galería, con un total de 39 especies verdaderas. Para el caso de las termitas, se identificó un total de 1.630 registros, clasificados en 7 subfamilias, 37 géneros y 46 especies de termitas, donde de igual manera la cobertura de bosque de galería fue la de mayor representatividad, con un total de 55 especies verdaderas. Y para el caso de los colémbolos, se identificó un total de 6.845 individuos repartidos en 14 familias y 26 géneros, y el número de especies verdaderas fue mayormente representado en la cobertura de pastos, con un total de 20 géneros.
En este sentido, identificamos que la época climática influyó principalmente en el número de especies verdaderas encontradas en todas las coberturas para todos los grupos, siendo de manera general favorable en la época seca para las hormigas y para las termitas, mientras que para los colémbolos se vio favorecida durante la época húmeda. Ya en cuanto a los resultados obtenidos en la diversidad beta, se obtuvo resultados considerablemente altos relacionados con lo que se encontró en las coberturas, identificando que existen diferencias en cuanto a lo que se encontró con bosques de galería y pastos, significativamente en hormigas y en termitas, y para el caso de colémbolos se dio en cuanto a las coberturas de plantaciones y pastos. Ya en cuanto a indicadores específicos como el recambio de especies, se presentó que durante la época seca las hormigas tuvieron mayor recambio, al igual que las termitas, mientras que para colémbolos se dio durante la época húmeda. Y en cuanto al indicador de anidamiento, se obtuvo que tanto hormigas como termitas durante la época húmeda tuvieron mayores tasas de anidamiento, mientras que para los colémbolos se dio en la época seca con las plantaciones. Para establecer en gran parte si la coexistencia de hormigas depredadoras se correlacionaba con la coocurrencia de los colémbolos y las termitas y responder al objetivo específico número 1, se llevó a cabo un análisis de correlación de Pearson. De manera general, la abundancia de hormigas y termitas están fuertemente correlacionadas entre las plantaciones independientemente de su edad. En ese sentido, se identificó que existe una alta correlación entre plantaciones de la edad de 6 años con la de 8 años con un valor de 0.8, mientras que para el caso de los colémbolos se identificó nuevamente que independientemente de la edad, de la edad de la plantación hay una alta correlación en general en esas coberturas. En este caso, para el caso de los colémbolos, la mayor correlación corresponde a la edad de plantación entre los 2 años y la edad de plantación de 8 años con un total de 0.93 correlación. En ese sentido, se identificó que la presencia de las especies en un mismo grupo puede indicar relaciones asociativas con otros grupos. De esta manera, independientemente de las diferencias en cuanto a la composición de cada una de las especies encontradas en las comunidades de insectos que se analizaron, se estima que la presencia de las termitas y los colémbolos epidáficos tuvieron una correlación positiva, como lo vimos específicamente en mayor medida en las edades de las plantaciones de edades intermedias, con la presencia de hormigas depredadoras. En este análisis también pudimos identificar que a pesar de que existen ciertas interacciones, no necesariamente este primer resultado nos indica una interacción de tipo depredador-presa. Y pues se resalta que las plantaciones de edades intermedias y maduras pueden llegar a albergar mayor riqueza y abundancia al analizar los 3 grupos analizados en esas coberturas comparado con lo que se encontró en la cobertura de pastos. Ya en cuanto al objetivo específico número 2, se abordó a partir de la implementación del análisis de cocorrespondencia, el cual nos muestra que durante la época húmeda, que está aquí en este lado, los 2 ejes de ordenación estimados a partir de la comunidad de hormigas pueden llegar a explicar un total del 59.49% de la varianza encontrada en termitas. Mientras que para la época seca, la varianza de termitas está explicada por la comunidad de hormigas en un 58.64%. Cabe resaltar pues, que estos porcentajes de varianza explicada no son estadísticamente significativos para concluir pues, que las comunidades de hormigas y termitas se corresponden y varían de manera conjunta. Ya en cuanto a la correspondencia entre hormigas y colémbolos, se encontró que en la época húmeda las hormigas explican un 39.63% de la varianza encontrada en colémbolos y para la época seca este valor fue de 61.31%. En ese sentido, identificamos que a pesar de que la varianza de termitas está levemente
se altera levemente con la presencia de hormigas y también la de colémbolos, es posible que no se generen unos efectos directos y evidentes sobre la interacción directa de depredador-presa. En ese sentido, identificamos que este comportamiento se relaciona un poco con la teoría del gambito de grupo, en donde específicamente se relacionan y se pueden evidenciar relaciones de tipo intraespecífico dentro de una comunidad, como lo son las hormigas, y una especie de hormiga interactúe con otra especie dentro de su mismo grupo, o también más allá de encontrar una relación de tipo interespecífica con otros grupos, como en este caso la relación entre las hormigas con colémbolos o las hormigas con las termitas. Para el caso de los colémbolos, digamos que se identificó que la época húmeda puede llegar a favorecer en cierta forma esa adaptabilidad a los cambios que se generan en cuanto a la estacionalidad climática, pero los patrones de coexistencia con especies de hormigas que se han venido registrando a lo largo de tiempo también básicamente demuestran que no se afecta la varianza de los colémbolos que están presentes en las coberturas analizadas. En ese sentido, se identificó que existe un control ambiental que condiciona esas interacciones entre los grupos que se estudiaron y que a pesar de que esa varianza de termitas y de colémbolos puede llegarse a estar alterando levemente, posiblemente no se generan un efecto directo, como ya lo había mencionado, sino que se generan otro tipo de interacciones o asociaciones que pueden responder a otros factores específicos. Ya en cuanto al análisis de redes, este análisis básicamente nos está mostrando que el tamaño de la esfera que se ve representado por una especie específica nos muestra el número de interconexiones que esa especie tuvo en conjunto con sus otras especies que están en esa misma cobertura. De esta forma, entonces, se realizó el análisis entre épocas y pues se identificó que para los bosques de galería hay un mayor número de interconexiones durante la época seca, representado en mayor medida por la especie Nasutitermes bansky en cuanto a termitas y en cuanto a hormigas con la especie Pachycondyla arpax. Adicionalmente, identificamos que existe recambio de especies en algunos, específicamente para hormigas con la especie Anochetus diegensis y Nasutitermes verene, mientras que en termitas estamos viendo un recambio con la especie Cylindrotermes parvignatus y Anoplotermes parvus. Para el caso de las plantaciones, se identificó de igual forma que existen especies que pueden llegar a presentar recambio en cuanto a las épocas y nuevamente en este panorama identificamos que en la época húmeda se dieron el mayor número de interconexiones específicamente con la especie Pachycondyla arpax comparado con las demás que se están interactuando en esa cobertura. Mientras que en la época seca, todas las especies que se vieron interactuando tuvieron un valor de interconexión igual, que corresponde a 18. Para la parte de plantación, de pastos, perdón, se identificó un mayor protagonismo de la especie Guasmania oropuntata, donde en total hubo 24 interacciones con las especies que estaban ahí ocurriendo. Ya en cuanto al tema de las interacciones de hormigas con colémbolos, se identificó de igual forma que con termitas que en la época seca hubo mayor número de interacciones, específicamente con la especie Guasmania oropuntata y Pachycondyla crasinoda, y se destaca que hay un recambio de la especie del género Pseudochorutes en la época húmeda que no está presente en la época seca, y de igual forma los géneros Sphaeridia, Folsomides y Seira que están presentes en la época seca más no en la húmeda. En cuanto a las plantaciones, identificamos de igual forma que la época húmeda fue la que mayor número de interconexiones tuvo con la especie Pachycondyla arpax. Y ya en cuanto a los pastos, se identificó un protagonismo muy importante de la especie de Ectatoma ruidum durante la época húmeda, donde junto con Guasmania oropuntata tuvieron un total de interacciones de 28, y es importante aquí resaltar que Ectatoma ruidum
se reduce el protagonismo que tiene durante la época seca. Y en ese sentido, Guasmania auropunctata tiene una mayor representatividad y tiene mayor interconexión junto con los géneros de colémbolos que se pudieron observar en esa cobertura. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos resultados, se pudo llegar a concluir, pues a discutir básicamente que la composición de las especies depredadoras presentes en las diferentes coberturas que se analizaron son de naturaleza generalista y su alimentación se da de manera oportunista y ocasional. Esto se corrobora con algunos estudios donde también han podido identificar que ciertas hormigas generalistas pueden llegarse a alimentar de termitas de manera ocasional y oportunista siempre y cuando estén las condiciones favorables en el entorno para poder darse ese tipo de interacción. En ese sentido, se ha identificado que puede llegar a existir hormigas generalistas y nuestro estudio identificó que las termitas pertenecientes a todo lo que se muestreó son en gran parte de naturaleza xilófaga, donde hay estudios que pueden llegar a corroborar que ciertas hormigas generalistas pueden coexistir en trozos de madera o en los árboles junto con las termitas xilófagas. Sin embargo, estas no pueden estar coexistiendo en el mismo lugar, más no ocupando las mismas galerías. Entonces, eso confirma nuevamente que a pesar de que puede existir un tipo de interacción, no necesariamente tiene que ser de tipo depredador. Otra cosa que pudimos identificar fue que especies de importancia, digamos, de representatividad aquí en nuestro estudio fueron Odontomachus bauri, Paquicondyla crassinata y Guasmania auropunctata. Sin embargo, estas especies no perturbaron de forma evidente la coexistencia de termitas y colémbolos que se presentaron pues, en las diferentes coberturas analizadas. Entonces, en ese sentido, también identificamos de que existen unas relaciones un poco, digamos, más difíciles de percibir en cuanto a que no se han llevado a cabo estudios tan detallados en cuanto a las interacciones de ciertas especies de hormiga generalista con colémbolos. Sin embargo, Castaño Meneses y colaboradores en el 2014 detectaron que en plantaciones de cacao ubicadas en Brasil fue posible encontrar en el nido de la especie Mayaponera constricta la presencia de Cyphoderus similis. Sin embargo, pues en este estudio se reiteró que podía estar la coexistencia de estos dos grupos ahí, mas sin embargo no se confirmó que existiera una relación de depredación. Y se ha registrado también en la literatura que existen ciertas hormigas especialistas del género Hippoponera y Strumigenis que también su dieta se basa en el consumo de colémbolos. Ya en cuanto al tema de las termitas, se ha podido identificar también bajo la literatura que Guasmania auropunctata depreda a termitas como Microcerotermes arboreus, dos especies que son de amplia distribución y que también ocurrieron en este estudio. Ya en cuanto a algunos limitantes que se identificaron en lo que se llevó a cabo en este estudio, en primera instancia está lo que se relaciona con la influencia de los factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos visto pues desde la naturaleza de cada uno de los grupos que se estudió y los abióticos relacionados con la estacionalidad climática y la del tipo de cobertura. Sin embargo, hay otros factores abióticos que pueden llegarse a considerar y que pueden definir más claramente ese tipo de interacciones de tipo de depredador-presa y que no se tuvieron en cuenta en este estudio, como lo pueden llegar a ser la acumulación de hojarasca, la textura en sí del suelo y en general características físicas y químicas propias del suelo que pues para el tema de insecto de la entomofauna del suelo, pues es importante considerar. Otro limitante está relacionado con el tipo de relaciones directas e indirectas, en donde básicamente puede llegarse a generar un efecto de incertidumbre por predecir una distribución de especies en un sitio específico como una relación indirecta, pero que puede llegar a ser otro tipo de relación, no necesariamente
pues la que se clasifica o la que se está evidenciando con un resultado preliminar, como puede llegar a darse de forma directa. Otro limitante es que respecto a la teoría de la coexistencia puede llegar a excluir ciertas interacciones interespecíficas negativas que son importantes a la hora de considerar todo lo relacionado con las interacciones de un grupo, y pues que eso se considera como una limitante en cuanto al desarrollo del estudio. Ya de manera general, en cuanto a las implicaciones de las asociaciones de concurrencia que se encontraron en estos grupos estudiados, se destaca que las plantaciones comerciales pueden llegar a funcionar como una alternativa para la conservación y el mantenimiento de la diversidad de artrópodos que están presentes en el suelo, comparado con lo que se encuentra en pastos o incluso en cultivos transitorios. Y además puede llegar a ofrecer ese servicio de tipo sombrilla, donde algunas especies que se vean amenazadas por efectos de la deforestación presentes en bosques de galería pueden encontrar una opción de resguardo o de condiciones favorables para su desarrollo en plantaciones comerciales. Ya a manera de conclusión, pues en primera instancia tenemos que existen correlaciones positivas, como lo vimos en el caso del análisis de correlaciones de Pearson, donde efectivamente hay una correlación entre la abundancia de hormigas con termitas y colémbolos, más sin embargo esa concurrencia espacial y temporal entre los grupos que se analizaron no necesariamente indican un tipo de interacción depredador y su potencial presa como lo fue la termita o el colémbolo. En general, esa evaluación de esos ensamblajes que se identificaron en cada uno de los grupos se vieron afectados principalmente por un factor estacional, que en este caso lo denominamos como un control ambiental, que afecta directamente esas interacciones en las diferentes coberturas analizadas. Y como última instancia es importante destacar que las hormigas que se identificaron en este estudio son de naturaleza generalista y pueden responder a condiciones estacionales, pero no depender necesariamente de esa oferta de termitas y de colémbolos que están presentes en las diferentes coberturas. Puede llegarse a dar el caso de que las interacciones sean por tipo de competencia o otro tipo de interacción que no se tuvo en cuenta en este estudio. Y pues la adaptación en general de estas hormigas puede no depender necesariamente de la coexistencia de colémbolos o termitas presentes en las coberturas que se analizaron. Y eso es todo, muchas gracias. Daisy, muchas gracias, súper ajustada en el tiempo. Muy bien. Damos paso entonces a la sesión de discusión académica, liderada acá por la doctora Gabriela Castaño y la doctora Ángela Arcila. Entonces, Daisy, por favor, activa la cámara. Ya, profe. Y entonces, pues, no sé quién quiera iniciar, si la profesora Gabriela Castaño, ya que es nuestra invitada internacional, ¿verdad? Entonces, adelante, profesora. Muchas gracias. Pues bueno, antes que nada, agradecerles la distinción, invitarme a revisar el trabajo y felicitarte, Daisy, también a ti, a tu asesora y a todo tu grupo de trabajo, porque creo que este tipo de estudios son muy importantes y pues bueno, seguramente sabrás, también son muy difíciles, ¿no? Entonces, no todo el mundo le quiere entrar a ver interacciones. Y pues bueno, al final siempre vamos a ver un pedacito, pero entre pedacitos y pedacitos podemos ir completando toda la fotografía, ¿no? Entonces, pues felicidades y muchísimas gracias. Creo que fue un trabajo muy, muy bonito. Además son grupos que me encantan, ¿no? Los colémbolos y las hormigas. Entonces, pues bueno, fue muy grato poder revisarlo. Y bueno, nada más quisiera ver de algunas cosas conceptuales, ¿no? Para ver que estemos un poquito claros. Cuando hablas de especies verdaderas, o sea, hay especies verdaderas y hay especies falsas, o ¿cómo es? Si nos cuentas un poquito. Sí, no, el término, digamos que de especies verdaderas hace referencias a la diversidad de especies netas que se encontraron en cada cobertura. Entonces corresponde a al índice Q0, donde básicamente se analiza es la riqueza neta en cada cobertura que se encontró. Es eso.
No es que exista en realidad una especie falsa o una verdadera, sino simplemente hace referencia a la riqueza neta que se encontró. Sí. Es que ahí, bueno, en realidad lo que estamos hablando es de diversidad verdadera, ¿no? O sea, es diversidad verdadera porque con estos índices realmente lo que tenemos, a diferencia de los otros que están en ítems, ¿no? El número que nos da sí es el número de especies, ¿no? Sí, Entonces, correcto. hablamos de diversidad verdadera y de número efectivo de especies, ¿no? Sí. Entonces, cuando mencionas tú especies verdaderas, creo que allí hay un poquito de confusión porque están mezclando el término de diversidad verdadera con el número efectivo de especies, ¿no? Ok, Entonces, nada más para que listo, sí, sí. tener un poquito de cuidado con eso. Y también cuando hiciste esta parte de la diversidad alfa y beta, ¿qué te dice cada una? Me gustaría que nos explicaras un poquito. Y sobre todo también que haces énfasis en los componentes de la diversidad beta, ¿no? ¿Qué nos dice el recambio y qué nos dice el anidamiento? Entonces, Listo, sí, pues básicamente estos análisis fueron, digamos que una parte complementaria del estudio porque pues el objetivo principal era evaluar pues la concurrencia, ¿no? Sin embargo, pues desde la trayectoria ecológica se sabe que necesitamos entender la comunidad y pues por eso se desarrolla un análisis de diversidad alfa y uno de beta para comprender a grandes rasgos cómo está conformada y estructurada nuestras comunidades en los grupos de hormigas, termitas y colémbolos. En ese sentido, lo que se identificó y que también eso corrobora todo lo que más adelante se hizo, es que la época climática condiciona esa riqueza que se encuentra en cada uno de los grupos. Fue favorable la época seca para el desarrollo y la adaptación de termitas y hormigas, mientras que para el caso de los colémbolos se da principalmente durante la época húmeda. Entonces, esto también nos permitió, en cuanto a la diversidad alfa, identificar que probablemente esa condición de depredación entre hormiga y colémbolo no sea tan favorable precisamente porque la limitante está dentro de la época climática, la estacionalidad climática. Entonces, esto hace que de pronto se pueda corroborar en cierta forma esa respuesta que se evidencia en cuanto a que hay un desplazamiento de especies que pueden estar presentes coexistiendo con colémbolos, pero no necesariamente genera una depredación porque ellas buscan durante época húmeda trasladarse a áreas más secas para poder generar su desarrollo óptimo. En cuanto a la diversidad beta, lo que identificamos nuevamente es que la estacionalidad climática limita mucho el tema de los recambios. El recambio en hormigas y termitas se da en valores mucho más significativos durante la época seca. Entonces, en ese sentido, encontramos que hay un mayor recambio entre los bosques de galería que se analizaron junto con la cobertura de los pastos, que digamos son nuestros dos núcleos de estudio extremos, por decirlo así, siendo los bosques pues las áreas más conservadas y los pastos las áreas más transformadas. Entonces, se identificó que esa diversidad beta en cuanto al recambio de especies se daba en mucho más porcentaje en esas dos coberturas. En el caso de colémbolos se identificó que también los pastos inciden mucho en ese recambio de especies. Sin embargo, hay ciertos géneros de colémbolos que pueden llegar a tener, digamos, por su forma de adaptación en general, a presentar ciertas resistencia a condiciones extremas en cuanto a la época climática. Entonces, esto favorece que sí existan géneros que pueden estar presentes en una cobertura específica y en la época húmeda, pero ese recambio durante la época seca puede que se vea menos representado. Entonces, ahí lo que encontramos en mayor representación para la comunidad de colémbolos es que hay especies anidadas que pueden llegar a complementar ese ensamble que se encuentra de forma general en la comunidad de colémbolos. Y ya en cuanto al anidamiento en termitas y colémbolos, vemos que este se va a ver más representado durante la época húmeda y pues sus valores digamos que son
un poco dicientes, porque lo que nos muestra es que a pesar de que está la comunidad conformada, en cierta forma existe un mayor recambio de especies que lo que se ve en el ensamblaje como tal, de que existan especies que se anidan dentro de cada una de las coberturas y las épocas climáticas que se analizaron. Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que se identificó. Ya más detallado pues en cuanto a la diversidad alfa y beta, y pues eso también nos dio pautas para analizar cómo es que esa comunidad estaba respondiendo frente a análisis de co-correspondencia o frente a la misma interacción per se que se iba a analizar en cada una de las, entre hormigas depredadoras con sus presas colémbolos de termitas. Es eso. Ya, gracias. No, muchas gracias. Mi pregunta a lo mejor no la expresé bien, pero era más en el sentido de la parte básica, ¿no? O sea, el concepto, ¿no? De qué te dice la diversidad alfa y qué te dice la diversidad beta, ¿no? Y bueno, sí, está bien que nos habla del recambio y qué significa ese recambio, ¿no? O sea, básicamente, el recambio es, bueno, tiene que ver, o sea, conceptualmente, ¿qué te dice? ¿Por qué es importante, ¿no? Evaluar en este tipo de sistemas la diversidad alfa? A lo mejor alguien te podría decir, bueno, pues con que veas nada más diversidad beta con recambio es suficiente. ¿Por qué es importante para ti? O sea, ¿por qué consideras que es también importante ver estos niveles? Desde el punto de vista conceptual, ¿no? O sea, básicamente lo que quiero que me digas es qué es la diversidad alfa, qué es la diversidad beta y cuáles son sus componentes, nada más. Listo, pues conceptualmente, pues el recambio es pues esos cambios en general en la composición de la estructura de la comunidad. Entonces se evaluó pues para cada grupo cómo eran esos cambios específicamente, intraespecíficos dentro de cada comunidad y taxón que se evaluó. En cuanto a pues sí, en general en nuestras coberturas vimos que pues existía un recambio más favorecido en cuanto a los extremos, como lo había explicado, y pues esto es importante tenerlo en cuenta porque efectivamente están mostrando una respuesta en cuanto a nuestra pregunta relacionada con los efectos que se están generando en el cambio de uso de suelo. Entonces, ¿cómo se ve ese efecto en cuanto a la transición de la transformación de ciertas coberturas y cómo entonces en ese sentido las plantaciones pueden ser favorables en cierta manera para que esas especies puedan no verse tan afectadas ni por la época climática en el sentido estricto de que existe esa estacionalidad en esa zona, o también por la transición que se dé de la deforestación presente en los bosques de galería. Y en cuanto a la parte conceptual del anidamiento, pues lo que sabemos de por sí conceptualmente es que que lo que explica el anidamiento es cómo esas comunidades pobres que están en un área específica pueden constituir subunidades que conformen comunidades de mayor riqueza, ¿no? Entonces, ese anidamiento lo que muestra es que en el ensamble original, cómo pueden aparecer especies que para nosotros es de gran importancia en el sentido de que si se identifican otras especies depredadoras que se puedan anclar al sistema, cómo pueden llegar a responder esas termitas o colémbolos en general en la estructura que se está analizando. Sin embargo, pues como vimos en los resultados, en realidad las termitas, colémbolos y hormigas que puedan coexistir en esas coberturas analizadas no respondieron realmente a un tipo de interacción entre depredador y presa, y pues ese anidamiento lo que también nos está mostrando es que hay que ponerle atención a esas especies que están exclusivamente en esas coberturas y que podemos llegar a analizar cómo se están comportando en el gradiente climático y pues desde de la transformación del uso del suelo y establecer, digamos, estrategias de manejo pues para su conservación y cómo favorecer, digamos, esos aspectos en cuanto ya al mantenimiento en general del ensamble y la diversidad que se pueda presentar en cada una de las comunidades. Es eso básicamente. No sé si no estoy respondiendo muy bien a No, la no, está bien. conceptualmente, pero eso es lo que pretendíamos con el análisis en general del estudio responder. Sí. O sea, no hay recambio, pues lo que te hubiera dicho, lo que hubieras visto es que las comunidades eran igual, ¿no? Y entonces
ya ahí tendrías que ver a lo mejor el número que te diga, el porcentaje, lo que sea, te puede decir, pero tienes que ver también la composición, porque muchas veces también puedes ver que hay especies, que muchas que pueden ser antropofílicas o que ya están, ¿no?, muy adaptadas a modificaciones, y pues hay poco recambio. Esa área que a lo mejor decían muchas, bueno, no sé allá qué tanto suceda, pero acá a veces hablamos de áreas conservadas y resulta que están igual o peor que lo que habíamos dicho que no era tan conservado, ¿no? Correcto. Porque precisamente puede haber mayor flujo, a lo mejor por los límites, como está la orientación, o por la calidad misma, por ejemplo, del suelo. Correcto. Bueno, y bueno, si tú puedes detectar que hay un elemento, que hay un grupo de especies que siempre se presenta y que te caracteriza eso, pues bueno, lo puedes empezar a utilizar también como, bueno, pues este grupo mientras se mantenga me va a seguir, es probable, ¿no? No sé qué tipo de interacciones tenga, si son tróficas o si son de algún otro tipo, que pueden estar manteniendo las funciones del sistema, y quizás por eso puedo interpretar mejor lo que está pasando en el lugar. ¿Sí? Correcto, sí. Muchas gracias. Y con respecto a esto, ¿qué tanto crees que haya afectado? Porque, bueno, tú utilizaste un método de colecta que es muy bueno para hormigas, para ciertos grupos de hormigas, ¿no? Para los intereses que tenía, pero para colémbolos, bueno, sí se colectan bastante, así como los viste, pero también está un poquito sesgado, ¿no? O sea, o qué has oído sobre las trampas de caída y los colémbolos. Sí, totalmente de acuerdo con tu observación y sugerencia. Digamos que hay muchos métodos, pues obviamente de colecta. Nosotros nos centramos específicamente como en identificar con trampas de caída cómo estaba la composición de esas especies en las diferentes coberturas que se analizaron. Digamos que en otros estudios como los referentes que hice relacionados con lo de plantaciones y las abundancias como de termitas, colémbolos y carábidos en esas mismas coberturas, se llevaron a cabo también otro tipo de análisis para identificar pues cómo estaba relacionado esas abundancias y bueno, frecuencias en general. Digamos que los métodos de Berlés pueden llegar a presentar otro tipo de resultados que pueden llegar a ser discientes en cuanto a esa composición que se ve afectada un poco más profunda en cuanto a colémbolos, que se encuentra no solo a la parte epiedáfica, sino más a mayor profundidad como está la composición en general de esos colémbolos. Y pues también considerar que, digamos, si se estaba trabajando con hormigas depredadoras, es posible que algún tipo de método relacionado con trampas cebadas nos pudo haber dado un indicio de cómo se estaba respondiendo la comunidad frente a un recurso específico, que en ese caso es el atrayente que se estaba encontrando. Entonces nos puede mostrar, digamos, las variaciones mucho más fuertes en ciertas especies. Y pues como el análisis de coocurrencia también se basa muchísimo en las relaciones en cuanto a las abundancias de cada grupo, entonces pudimos tener resultados totalmente diferentes. Para el caso del estudio, pues solamente se desarrolló ese método, pero digamos que para futuras ocasiones sí es importante, si se quiere evaluar más tipos de interacciones y obviamente ya con esto preliminar que se obtuvo, identificar como que otro tipo de interacción mutualista o bueno, por competencia de recurso específico o de espacio simplemente, puede llegar a darse en esas coberturas, pues sí es importante incluir más metodologías o incluso métodos de captura manual, pues para el caso de las hormigas, para identificar también si hay un efecto de depredador-presa, ¿no? Esto realmente se puede corroborar directamente en campo, más fácil claramente entre hormiga termita que hormiga colémbolo por el tamaño. Sin embargo, pues sí puede llegarse a presentar que, a corroborar que realmente hay una depredación solamente en ese aspecto. Y pues nuevamente, digamos que las limitantes que yo presentaba en cuanto al estudio están relacionadas prácticamente a eso, al cómo se lleva a cabo mediante el método de cocorrespondencia.
y cómo eso nos puede servir como insumo para tratar de identificar, ok, aquí hay una relación de depredación o no, en este caso no la hubo, y cómo podemos entonces explicar otro tipo de interacciones que se están presentando en esas coberturas específicas. Entonces, pues, de manera concluyente a tu respuesta, sí fue necesario, sí pudo haber sido considerado, digamos, incluir otro tipo de método de colecta, pero pues para el caso solamente se desarrolló trampa de caída sin cebar. Sí. Simplemente es para tomar en cuenta, ¿no?, futuras investigaciones, que a lo mejor contemplar otros métodos complementarios, utilizar estos protocolos, puede ser de interés, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, tú mencionaste, encontraron a Cifoderus y ahí, bueno, realmente se puede encontrar en los nidos, pero en realidad, en género, bueno, depende de las especies, pero muchos son mirmecófilos o inclusive tienen asociaciones con insectos sociales, tanto con las hormigas como las termitas, ¿no? Entonces, por Sí, ejemplo, correcto. esa relación positiva que se puede encontrar, como bien mencionas, pues el hecho de que estén interactuando no necesariamente es porque existe esta interacción de depredador, de depredación, ¿no? Entonces, Totalmente pueden de estar acuerdo. ahí pasando. Y, ¿cómo estarían interactuando las termitas con los colémolos? ¿Qué tipo de interacción crees que podrían tener? De igual Aparte forma, del comensalismo o de que pudieran tener algunos grupos como cifoderos en los nidos, ¿qué otra cosa crees que podían tener? básicamente sí, es como más la coexistencia que está presente de la termita y el colémbolo presente en el nido de la termita, pero no hay, o sea, una interacción de otro tipo más allá de estar compartiendo ese mismo lugar, no se ha registrado, pues no lo identificamos tampoco como más a profundidad, porque pues el objetivo también se estaba centrando era en evaluar esa depredación precisamente entre grupos, entre hormiga termita y hormiga colémbolo. Sí se hizo el ejercicio, digamos, en evaluar cómo estaba comportándose la comunidad de colémbolos con respecto a las termitas, sin embargo, lo que nos mostró también la correlación de Pearson es que las abundancias de ambos grupos igual son directamente proporcionales y varían con respecto a la variación climática, la cobertura y a otros factores que incluso no se tomaron en cuenta para este estudio, pero que para otros sí se tuvo en cuenta. Entonces, digamos que simplemente esas interacciones pueden estarse dando de forma ocasional porque están presentes en el lugar y en el nido específico de las termitas, pero no, más allá de otro tipo de interacción, pues no se evaluó y tampoco sabría a profundidad cómo justificar porque pues no se ha estudiado mucho. Digamos que con colémbola es más difícil encontrar literatura que soporte, y más sobre todo en este aspecto de interacciones. Y pues incluso desde la taxonomía es un poco complejo, entonces pues no se identificó como otro tipo de interacción que probablemente pudimos haber tenido en cuenta en el estudio, sin embargo no, solamente la de depredación y pues que coexiste junto con termitas en el mismo hábitat. Sí, bueno, o sea, pensando un poquito por los hábitos alimenticios que tienen los grupos, ¿no? A lo mejor la presencia de termitas sí puede favorecer a los colémbolos, ¿no? Porque hacen más disponible material que puede ser invadido por hongos y que los colémbolos pueden utilizar, ¿no? Entonces, quizás ahí ver la relación, o si hay menos termitas, porque las hormigas se las están comiendo, puede ser una relación indirecta que sí afecte también a los colémbolos, aunque no se los estén comiendo directamente las hormigas, ¿no? Sí, entonces, bueno, digo, son sí. puntos quizás a tratar más adelante, digo, yo sé que no es parte de tu proyecto, pero pues se abren también y eso es lo importante en este tipo de estudios, que al final terminamos con más preguntas que las respuestas, ¿no? Y eso es... Sí, total. ¿sí? Bueno, pues creo que por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela. Doctora Castaño, muchísimas gracias por esos aportes tan valiosos. Vamos ahora entonces con la doctora Arcila. Muchas gracias, buenos días a todos.
Muy De buenos días. antemano, gracias por la invitación. Felicitaciones, Daisy, por tu trabajo, por la exposición que acabas de hacer. Creo que es un aporte importantísimo al conocimiento de grupos que han sido, digamos, eh, han estado un poco abandonados en cuanto al conocimiento de insectos y en particular en Colombia, lo que tiene que ver con termitas y colémbolos. eh, este es un aporte importantísimo. Em, yo tengo algunas dudas. Voy a empezar con lo de las trampas de caída. Tú reportabas un patrón de encontrar como mayor diversidad de hormigas en la época seca versus la época lluviosa. Y entonces mi pregunta es si de pronto ha habido una influencia allí del método de captura, porque las trampas de caída efectivamente cuando llueve y mucho y la trampa se rebosa, pues uno tiende a capturar menos. Entonces, en época de lluvia con trampa de caída uno tiende a capturar menos hormigas que en época seca. Yo te preguntaba, cuando hice la revisión del manuscrito, me preguntaba si eso era terreno inundable, no conozco muy bien la zona, entonces quiero que nos expliques un poco cómo te fue con eso y si piensas que el tipo de muestreo influyó en el patrón que encontraste. Sí, efectivamente, pues ese comentario respecto a las condiciones del suelo, sí son importantes tenerlas en cuenta. En la zona no son, a pesar de que hay un régimen de precipitación considerablemente alto, no, los suelos no son inundables, no hay encharcamiento como tal, pero en nuestro muestreo sí tuvimos pérdidas de trampas porque la trampa se rebosó de agua efectivamente y pues esa muestra no se pudo tomar en cuenta. Fueron unas trampas que se perdieron, ¿sí? Y claramente esto pudo haber afectado como tal esas abundancias que se identificaron en ciertas especies específicas, pero de forma global lo que pudimos pues notar es que sí se pudo, digamos, avanzar en cuanto a otro método de muestreo para haber como solventado esas dificultades que nos pasaron con las trampas de caída, de que se rebosaron y se perdieron. Entonces, pues nuevamente sí, no se tuvo en cuenta otro método de muestreo, pero sí es importante tener presente que en cuanto a los análisis puede haber sesgos en cuanto a la discusión como tal que se encuentre y esos resultados que se vean influenciados principalmente por esos factores que no estuvieron como tal presentes y soportados con otro tipo de metodología para encontrar esos resultados o que se perdieron en cierta forma. Entonces, sí. Y pues los suelos no son inundables, pero pues sí llegó el momento en que pues llovió tanto que lo que es el techo que cubría pues la trampa de caída pues se destruyó y pues hubo caos total con la inundación de ciertas trampas y pues se perdieron. Gracias, sí, eso a los que trabajamos con hormigas siempre nos pasa. Y hay que tenerlo en cuenta entonces en la discusión, que es parte pues de las limitaciones del estudio. Igual tú puedes, digamos, con el análisis que hagas de los datos, digamos, de cierta manera evitar ese sesgo si comparas la riqueza, por ejemplo, la estimada, ¿sí? A pesar de que en algún tipo de cobertura hayas tenido más pérdida de trampas de caída que en otra, si comparas la diversidad con la riqueza estimada, digamos, puedes salvar ese sesgo por la diferencia en el número de muestras efectivas. Sería como mi recomendación. Igual me llamó mucho la atención que encontrara Wasmannia europunctata en las pasturas. Evidentemente yo trabajé con Wasmannia en bosque seco, en pasturas no la encontrábamos por nada del mundo porque es una hormiga que requiere como de muy buena humedad. Entonces me llamó mucho la atención, seguramente no serán el mismo tipo
de pasturas que encontramos en Bosque Seco en el Valle del Cauca. Quisiera que me ayudaras a entender un poco qué pasó con Guasmania europunctata en esas pasturas. ¿Dónde la encontraste anidando? Nada más por curiosidad pues de la especie. Y lo otro es que esta especie en particular se la han encontrado, la han postulado como un indicador negativo de diversidad. Es decir, donde hay mucha Guasmania europunctata, tiende a haber una disminución en el número de especies de otras hormigas, especialmente pues las de hojarasca, donde ella es dominante. ¿Tú encontraste algo similar que me puedes contar al respecto? Bueno, sí, pues efectivamente, sí, corroborando con la literatura también nos dimos cuenta que ese grupo es poco frecuente en coberturas abiertas y transformadas. Sin embargo, pues creo que ciertas condiciones en ese momento del muestreo como que favorecieron esa especie que nos cayera y fuera muy abundante comparadas con otras. Sin embargo, pues esa abundancia claramente no es la misma que se representa como se encuentra en bosques de galería o incluso en plantaciones, pero sí marcó la diferencia con respecto a otras que se identificaron, ¿no? Y pues claramente estamos también teniendo en cuenta que pues lo que se analizó para este estudio fue solamente la parte de depredadoras, incluyendo esa especie que no es considerada como depredadora, y pues excluyeron otros grupos que son más abundantes y más representativos y que incluso pueden llegar a modificar esa composición y las interacciones dentro de las mismas hormigas con termitas y colémbolos, ¿no? Como son el género Pheidole o Solenopsis, que puede influenciar bastante, digamos, en esas interacciones. Entonces, pues en cuanto a tu pregunta con respecto a la anidación en pastos específicamente, pues nosotros no identificamos como tal dónde estaba anidando o cómo era la estructura de ese nido como tal de la Guasmania. Pero pues sí, digamos que también nos sorprendió encontrar ese tipo de resultados, ¿no? Como que en esas coberturas tan transformadas poder encontrar ese género o incluso otros que uno puede llegar a clasificar como que es poco probable, pero que ciertas condiciones, no sé si fue por el momento del muestreo o algo relacionado con el monitoreo que establecimos, la frecuencia del monitoreo, que hicieron que esa especie específicamente resultara en esa cobertura. Y en cuanto a la pregunta de los bosques, del ensamble como tal en los bosques, lo mismo, como que también nosotros identificando que puede existir otras hormigas con morfología totalmente, por decirlo así, más favorable en cuanto a tamaño para ser cazadora y todo esto, la representatividad y lo que arrasó todo el análisis fue las abundancias de Guasmania que se encontraron en esas coberturas. Entonces eso claramente influyó mucho y en gran medida todo lo que se encontró en cuanto a los comportamientos de un grupo frente a otro y a la disponibilidad también de recursos que se encuentran pues en los bosques de galería y cómo esas interacciones no solamente en cuanto a cobertura específicamente limita esa interconexión entre las especies de hormigas, termitas y colémbolos, sino que además podían llegarse a considerar otras cosas como la competencia interespecífica. Entonces, eso fue como de manera general, respondiendo a lo que nos comentas de Guasmania. Y pues que incluso una cosa como referencia es que pues en suelos tropicales y subtropicales tenemos el estudio de Basset y colaboradores donde se hizo prácticamente que un análisis similar a lo que se hizo en este estudio, y él reportó que específicamente encontró depredación corroborada en campo de Guasmania europunctata con Microcerotermes arboreus. Entonces, a pesar de que esos hábitos arbóreos que tiene la especie, tanto la hormiga como la termita, pues coexistieron en bosque natural de Panamá y existe la depredación. Entonces, de ahí nosotros tomamos
esa referencia para identificar si existe realmente como ese comportamiento asociado a la abundancia y cómo se correlacionaba, si existía una co-correspondencia en cuanto a la depredación con las termitas que encontramos. Sin embargo, no se puede responder del todo porque nuevamente hago énfasis en que eso se responde sobre todo haciendo la corroboración en campo específicamente. Y ya, eso es todo. Gracias, Daisy, por la respuesta. Tú, de la lectura del manuscrito, a mí no me quedó claro cómo hiciste el análisis con los colémbolos. Entiendo que los identificaste hasta género. No sé si los análisis se hicieron con diversidad de géneros o si lo trabajaste a nivel de morfoespecies. No, todo se hizo a nivel de género. Digamos que esa matriz fue un insumo que yo trabajé para mi trabajo de pregrado, en donde se llegó a la identificación solamente hasta género. Se morfotiparon ciertas, dentro de algunos géneros y se morfotipó hasta algunas posibles especies. Sin embargo, como para el caso de colémbola en nuestro país es difícil encontrar una clave de identificación que llegue a esta especie, por eso no nos atrevimos como a especificar y a morfotipar como tal para hacer un análisis más robusto. Entonces, llegamos solamente a la clasificación de género por la misma limitante que te comento en ese momento, pues no se habían definido tantas especies, no había claves ni material disponible para poder corroborar si esas identificaciones estaban acertadas en cuanto al morfotipo que se estaba identificando. Entonces se dejó exclusivamente hasta género para no incurrir, digamos, de pronto en un error relacionado con que sea una especie o no sea esa especie, sino otra. Y por eso ya la resolución máxima que se llegó fue pues obviamente con el tema de las hormigas y termitas, que ya hay más material de apoyo para el tema de Colombia, que ya hay más especies e incluso descripciones generales para cada género y especie y poder identificar esa resolución como tal. Con la émbola sí es mucho más complejo el análisis. Sí, así es. Yo quisiera que nos explicaras cuál es la diferencia en cuanto a la información que te aporta el análisis de coocurrencias y el análisis de interacciones. Sí, pues digamos que la coocurrencia es un análisis que básicamente nos puede llegar a mostrar en cuanto a comunidades, que en este caso es la depredadora versus la predada, cómo cambia esa composición en general en un ambiente específico y cómo esas variables pueden influenciar la composición de la depredadora sobre la depredada. Entonces, este análisis es muy importante en cuanto a la comunidad y en cuanto a la ecología en general para poder interpretar esas relaciones intra e interespecíficas. Y pues eso se distancia mucho en cuanto a lo que uno analiza en general en el análisis de redes, ¿no? Porque pues en las redes lo que nos está mostrando básicamente es esas interconexiones o esas interacciones específicas de una especie con el conjunto de ensamble que se está presentando en una cobertura específica. Entonces, digamos que el análisis de redes en este caso nos sirvió como un insumo para comprender un poco más allá el protagonismo de cada hormiga y cómo quién en realidad estaba interactuando en mayor medida con esas termitas o esos colémbolos que se estaban presentando en ese hábitat específico. Entonces, de ahí pudimos concluir que Wasmannia efectivamente influyó en gran medida, independientemente de la cobertura, sobre todas las interacciones, tanto como con termitas como con colémbolos, y pues eso es una gran diferencia que no se puede observar directamente con el análisis de cocorrespondencia. La cocorrespondencia nos muestra otro tipo de factores donde evidentemente se le da un peso específico a cada una de las especies que se están involucrando en el análisis y con esos resultados poder tener una visión general de cómo es que está modificándose la composición de una comunidad respecto a otra que estamos analizando.
Entonces, esas son las grandes diferencias, pero en conjunto todo como que nos complementa para corroborar nuevamente lo que estamos tratando de responder en este caso, que es si existía una correspondencia en cuanto a lo de las depredadoras con sus depredadores, con los depredados. Gracias, yo no tengo más preguntas. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Arcila. Listo, ya terminada pues esta parte de la discusión académica, entonces podemos escuchar las palabras de la directora, la profesora Olga Patricia. Profe, adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Listo. Bueno, primero que todo, reiterar los agradecimientos al trabajo minucioso que hicieron las dos jurados que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias. Realmente ustedes tienen una gran experiencia en la parte ecológica de grupos en los cuales nosotras no somos tan fuertes y creo que ha sido muy, muy importante varias de las observaciones que hicieron al documento, especialmente un poco el análisis de cocorrespondencia que no lo habíamos considerado tan importante. Creo que nos ha dado una visión mucho más clara en el trabajo. Entonces, pues, ante todo, muchos agradecimientos por todas las observaciones y contribuciones para mejorar ya la última versión del documento. Igualmente, agradecerle pues a la bióloga Luisa Arcila por su importante apoyo en la parte pues, de identificación de las hormigas, el trabajo previo que había hecho el profesor Palacios, investigadores de la Universidad de Sao Paulo, pues porque este trabajo no hubiera llegado al éxito si no tuviéramos el apoyo de taxónomos del grupo, porque pues un gran componente realmente es el componente taxonómico. Creo que faltaría un poquito también y que explica un poco las limitantes que vemos en los métodos, y es que estos trabajos los venimos desarrollando desde hace un tiempo, tratando de mirar cuáles son los efectos de establecer plantaciones forestales comerciales en la Orinoquía, ya que pues, todo el cambio de uso del suelo en la Orinoquía tiene interrogantes ecológicos importantes, no solo con las plantaciones forestales, sino con cultivos, con pastos, con palmas. Entonces quisimos tener datos de qué sucede allí, documentar la diversidad tanto de las áreas naturales como las áreas en las cuales se ha hecho el cambio de suelo, y hemos venido encontrando cuando se hacían análisis taxonómicos de grupos específicos, pues efectivamente cambios según el uso del suelo, pero queríamos ver no solamente grupos separados, sino qué pasaba en conjunto. Sin embargo, los métodos que se plantearon inicialmente no tenían este objetivo específico de la depredación. Por esa razón, los set de datos con los que contamos son principalmente enfocados en trampas Pitfall. Sí hicimos unos ensayos con trampas Winkler y algo con embudos Everless, pero la verdad fue muy poco lo que obtuvimos. Mucho trabajo de campo, pero muy pocos resultados, entonces por eso no se incluyen ni se tuvieron en cuenta en la matriz de DAISY, ni se hicieron pues durante todo el tiempo de muestreo. Entonces reconocemos que puede haber un sesgo allí por solamente tener la mirada de las trampas Pitfall, y eso pues de pronto falta mencionarlo un poquito más en el trabajo. Sin embargo, bueno, les decía que este trabajo tuvo esa motivación, y particularmente en las termitas queríamos entender, pues más allá de si el problema es alimentos, si el problema es el hábitat, por qué son los cambios, y de allí surgió como el interrogante de mirar si de pronto las termitas en algunos ambientes eran más abundantes porque sus depredadores desaparecían. Entonces, por eso quisimos mirar con esas hormigas que teníamos si teníamos esa respuesta un poco, sobre todo en el caso de las termitas. ¿Qué pasaba allí? Como vemos, pues no hay una respuesta contundente a partir del estudio, pero esa también es un poco el contexto anterior. Bueno, quería hacer como de pronto esos comentarios respecto a la motivación del estudio y a justificar un poquito por eso las limitaciones de la metodología. Y lógicamente, pues felicitar el esfuerzo de DAISY porque ha hecho un trabajo muy importante en
la parte taxonómica de grupos que son difíciles, como son los colémbolos, con el soporte del profesor Palacios, pero igual son grupos muy difíciles, y aprender mucho de las hormigas. Yo le apoyé la parte de termitas, hicimos una combinación allí, pero la parte de hormigas pues también fue algo nuevo para su trabajo de grado, y debo reconocer pues ese gran esfuerzo que hizo Daisy. Y más allá de eso, pues su integración con todos estos análisis de diversidad desde el punto de vista de la diversidad verdadera, y ya de los otros análisis más avanzados de interacciones. Entonces quisiera resaltar y felicitar a Daisy pues, por ese trabajo. Esos serían mis comentarios, profesor Bogotá. Profe Patricia, muchísimas gracias. Quiero aquí entonces agradecer nuevamente a la profesora Gabriela Castaño, a la doctora Ángela María Arcila, por esa colaboración en este proceso formativo de nuestros futuros investigadores, esa razón de estas comités de expertos tan especiales, que nosotros podemos dar cuenta de un proceso formativo bastante serio, bastante sólido, y pues confiamos en que nuestro estudiante pueda seguir avanzando. Viene ahora entonces el momento de la deliberación. Entonces, a sus correos electrónicos les debió haber llegado una invitación para enlazarse a una sala alterna que se denomina deliberación. Entonces, por favor, las invito a que ingresen, y pues en ese momento, antes de que pasen allá, pues que puedan determinar si desean también que la profesora Olga Patricia las acompañe en esa sala deliberatoria. Ya la sala está abierta, o sea que pueden ir ingresando. Por favor, nos dicen si autorizan que la profesora Olga Patricia las acompañe. Sí, claro.